El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que está terminando todas las discusiones comerciales con Canadá. No hemos tenido mucha suerte con Canadá. Creo que Canadá podría ser uno de esos países que simplemente pagará aranceles. Las estaciones de servicio por las que pasamos están todas abarrotadas de autos. Una crisis energética se está extendiendo por Estados Unidos, ya que numerosas gasolineras en 5 estados del norte se han visto obligadas a cerrar o restringir la venta de combustible después de que Alberta, Canadá, la provincia productora de petróleo más grande del país, redujera drásticamente las exportaciones de crudo y gasolina refinada hacia Estados Unidos, en represalia por los nuevos aranceles de Washington. Según fuentes energéticas, Alberta ha recortado las exportaciones de petróleo a Estados Unidos en casi un 50%, lo que está causando graves interrupciones en el suministro de muchas refinerías de las regiones de los Grandes Lagos y del Medio Oeste. Oleoductos importantes, como la línea principal de Enbridge y el Trans Mountain, están operando por debajo de su capacidad, lo que ha disparado los precios de la gasolina en los estados afectados en solo unos días. Particularmente de alimentos y productos congelados. Muchas empresas de logística se han visto obligadas a reducir viajes y aumentar las tarifas de flete, mientras que los precios de los bienes de consumo han empezado a subir. En respuesta, los gobernadores de los estados afectados han instado al gobierno federal a iniciar negociaciones urgentes con Ottawa, liberar reservas estratégicas de petróleo y reducir temporalmente los impuestos a los combustibles para enfriar los precios. Expertos advierten que, si la situación continúa por más de 3 semanas, el precio de la gasolina en algunas zonas podría superar los $6 por galón y poner en riesgo de parálisis a la cadena de suministro en todo el norte de Estados Unidos. Y ahora, Global Lens explorará cuáles son los 10 estados más afectados. Michigan. Del centro automotriz al epicentro de la escasez de combustible. Michigan es uno de los estados más golpeados tras el recorte de Alberta al suministro de petróleo hacia EU. Al compartir frontera con Canadá y depender en gran medida del crudo transportado por los oleoductos Enbridge Line 5 y la línea principal de Enbridge, el estado sintió el golpe de inmediato. En apenas 72 horas desde el anuncio canadiense, numerosas gasolineras en Detroit, Flint y Grand Rapids reportaron quedarse completamente sin combustible. El precio promedio de la gasolina subió de $3.95 a $4.65 por galón en solo 4 días, el más alto desde el verano de 2022. Varias estaciones colocaron letreros de sin combustible o limitaron la venta a un máximo de 10 galones por vehículo. Como un centro logístico clave que conecta los Grandes Lagos con el Medio Oeste, la escasez golpeó duramente a la economía de Michigan. Empresas de transporte de carga redujeron rutas, especialmente los viajes de larga distancia hacia Illinois y Ohio. Compañías de alimentos congelados en Detroit advirtieron sobre posibles interrupciones en la cadena de suministros. Fábricas automotrices y de autopartes en Detroit, Dearborn y Lansing enfrentaron retrasos en insumos, reduciendo turnos de producción. La gobernadora Gretchen Whitmer declaró una emergencia energética, autorizando la liberación de reservas estatales de combustible y flexibilizando horarios de trabajo para los conductores de cisternas. También pidió a Washington negociar directamente con Ottawa. Si el suministro no se restaura en 2 semanas, Michigan podría enfrentar el cierre de compañías de transporte, una escasez prolongada y precios por encima de $5 por galón, empujando la economía estatal a una situación crítica. Dakota del Norte. Gran productor de crudo, aún con sed de combustible. Dakota del Norte es uno de los principales centros de producción de crudo en Estados Unidos, especialmente en la cuenca de Williston. Sin embargo, gran parte de ese crudo se envía a otros estados o se exporta. El combustible refinado que se consume localmente depende en gran medida de refinerías en Alberta y los Grandes Lagos. Apenas 48 horas después del recorte canadiense, gasolineras en Minot y Williston comenzaron a limitar las ventas a 10 galones por vehículo. Algunas estaciones rurales incluso cerraron al quedarse sin combustible al mediodía.
El precio promedio de la gasolina subió de 3.85 a $4.45 por galón en solo 3 días. Agricultores redujeron el uso de maquinaria en plena preparación para la cosecha de trigo, soya y canola. Empresas de transporte de crudo sufrieron interrupciones logísticas. Camioneros hacia Minnesota y Montana reportaron incrementos de costos de más del 25%. En zonas rurales cercanas a Canadá surgió un mercado negro de gasolina, con precios hasta un 30% más altos que en las estaciones oficiales. El gobernador Doug Burgum pidió liberar reservas federales y flexibilizó regulaciones para que los camiones cisterna operen sin límite de horas. Si la crisis persiste de 2 a 3 semanas, Dakota del Norte podría enfrentar escasez severa en plena temporada de cosecha, amenazando tanto la agricultura como la industria petrolera. Montana. Carreteras largas, poco combustible, parálisis del transporte. La vasta geografía de Montana, con enormes distancias entre ciudades, hace que dependa fuertemente de un suministro constante. Tras el recorte canadiense, ciudades como Billings, Great Falls y Helena vieron filas kilométricas desde la madrugada. Estaciones limitaron las ventas a 8-10 galones por vehículo. En zonas montañosas como Kalispell y Missoula, algunas gasolineras cerraron al vaciarse sus tanques. Rutas de transporte de larga distancia hacia Washington, Idaho y Dakota del Norte se detuvieron. Empresas de cadena en frío reportaron pérdidas de productos perecederos. Agricultores y ganaderos redujeron actividades al no tener combustible. El gobierno estatal priorizó combustible para servicios esenciales y busca importaciones alternativas desde las grandes llanuras, aunque a costos mucho más altos. De prolongarse, Montana podría enfrentar una parálisis a gran escala en transporte y cadenas de suministro en el noroeste del Pacífico. Minnesota, racionamiento y precios en alza. Minnesota, que depende fuertemente del crudo de Alberta, sintió los efectos de inmediato. En Minneapolis, gasolineras como BP y Speedway impusieron un límite de octubre del 12 galones. En Duluth, se implementó un calendario rotativo de abastecimiento por zonas. En solo 7 días, el precio promedio subió más de un 25%, alcanzando $4.85 por galón, y en áreas rurales más de $5.20. Familias limitaron viajes, consolidando compras o trabajando desde casa. Transportistas reportaron costos un 40% más altos. Agricultores en condados agrícolas enfrentaron dificultades para llevar productos al mercado. El gobernador pidió priorizar el uso esencial y negocia con proveedores del Golfo y el Medio Oeste, aunque advirtió que los precios no bajarán pronto. Nueva York. Escasez severa en el norte y el río San Lorenzo. Nueva York, altamente dependiente del combustible canadiense, vive una de sus peores crisis en años. En condados como St. Lawrence y Jefferson, estaciones cerraron o abren solo algunas horas. Los residentes deben viajar más de 50 kilómetros para abastecerse. Los precios en el norte del estado ya superan los $5 por galón, alcanzando 5.50 en zonas más dependientes de Canadá. La gobernadora declaró emergencia estatal en varios condados fronterizos y activó reservas. Sin solución, el transporte en el norte del estado podría paralizarse. Washington. Puerta comercial bloqueada. Caos en la costa oeste. Washington, principal centro energético del noroeste, sufrió una caída del 60% en importaciones desde Columbia Británica. Depósitos en Anacortes y Cherry Point reportaron inventarios mínimos en días. En Seattle, Spokane y Bellingham, estaciones cerraron o limitaron a 8-10 galones. Los precios ya superan $6 por galón, el nivel más alto en 2 décadas. Pescadores en Puget Sound no pueden salir al mar por falta de diésel. Camioneros redujeron un tercio de viajes, interrumpiendo flujos hacia Oregón e Idaho. De continuar, expertos advierten que el precio podría llegar a $7 por galón, afectando a toda la costa oeste. Maine. Crisis en la costa atlántica. Maine, dependiente del combustible canadiense,
vio caer sus importaciones en más de un 50%. Estaciones en Portland, Augusta y Bar Harbor impusieron límites de 10 galones. Los precios superan $6 por galón. El diésel para pesca y calefacción comenzó a escasear. Si no se resuelve pronto, me podría perder cientos de millones de dólares en ingresos pesqueros y agrícolas. Vermont. Estado pequeño, gran impacto. Vermont, con fuerte dependencia de Quebec, sufrió una caída del 40% en importaciones. Reservas en Burlington durarán solo 10 días. Precios cercanos a $6 por galón. Récord histórico. El sector lechero y de jarabe de arce enfrenta pérdidas por falta de transporte. El turismo de verano cayó por los altos costos de viaje, afectando hoteles y comercios. Nuevo Hampshire. Centro energético del noreste paralizado. Nuevo Hampshire depende totalmente del combustible importado. Tras el recorte canadiense, perdió tanto sus suministros directos como parte de lo que recibía de Massachusetts. Reservas en Portsmouth y Concord bajaron a 12 días. El Estado impuso un límite de 12 galones. Los precios del diésel subieron casi un 30%. La pesca en Seabrook y Hampton Beach quedó paralizada por falta de combustible. Pennsylvania. Corazón industrial y de transporte detenido. Pensilvania, clave en la costa este, sufrió un doble golpe. Recorte directo y presión para compartir reservas con estados vecinos. Las reservas en Filadelfia solo alcanzan para octubre del 12 días. Los precios de la gasolina y el diésel subieron más de un 25%. Plantas siderúrgicas y alimentarias enfrentan retrasos por costos logísticos. Si la crisis persiste, pequeñas empresas de transporte podrían quebrar y el comercio en Filadelfia y Pittsburgh se contraerá fuertemente. Conclusión. De tensiones comerciales a crisis energética. Lo que comenzó como una represalia comercial de Canadá se ha convertido en una crisis energética de múltiples estados. Desde Michigan hasta Pensilvania, desde Dakota del Norte hasta Maine, todos enfrentan escasez severa de combustible. Precios récord por encima de $6. Transporte y logística paralizados. Si las tensiones bilaterales no se resuelven pronto, podría vivir un verano de crisis energética a gran escala, con colapso en cadenas de suministro y pérdida de confianza económica.